La cultura chiripa se encuentra en la península de Taraco, en el sudoeste del sector menor del lago Titicaca de la ciudad de La Paz, a una altura de 3.820 metros sobre el nivel del mar. Para la cultura chiripa se ha postulado dos cronologías, la de Brouman y la de Hasdorf. Brouman define tres fases para chiripa. Fase 1, Condori, del 1300 al 800 a.C. La fase 2, la Lusco, del 850 al 600 a.C. y la fase 3 y 4, Mamani, de la 600 a la 200 a.C. Christine A. Hasford define tres fases para chiripa. Chiripa temprano, del 1500 al 1000 a.C., chiripa medio del 1000 al 800 a.C. y chiripa tardío del 800 al 100 a.C. Las primeras investigaciones arqueológicas en el sitio de Chiripa estuvieron dirigidas por Wendell Bennett en 1933. Él mismo es el descubridor del montículo donde se encuentra el sitio Chiripa y un templo de 23 metros por 21 metros, donde las piedras de este templo fueron removidas. En las excavaciones de Bennett en el montículo obtuvo material cerámico de paredes rectas y gruesas con motivos decorativos geométricos, escaliformes, zigzag, triángulos y aparecen los sopladores. Sostuvo que el templete semisubterráneo que se encontraba en el montículo era perteneciente a Tiahuanaco I. Asimismo, el templete que posiblemente perteneciera a Chiripa se encontraba por debajo del actual templete. Determinó que hubo aproximadamente 14 casas alrededor del templete semisubterráneo. En la iconografía hay la presencia de batracios, felinos, titi, cruz, equilátera. Se presenta una estela con serpientes y batracios y culto a la fertilidad humana, animal y vegetal. En lo político se da el desarrollo de aldeas simples hasta jefaturas jerarquizadas complejas, jerarquías sociales, diferenciación en especialistas y jefes de élite. Las diferentes investigaciones nos muestran cómo se pudo haber dado el desarrollo de la cultura chiripa y estos trabajos realizados nos dan una visión de esta cultura. Esta noche voy a presentar a dos de nuestros panelistas que nos van a ayudar para entender un poco más la cultura chiripa. A mi derecha tengo a Delfor Ulloa Vidaurre, quien es arqueólogo y es director del proyecto Putuni 2012. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y a mi izquierda tengo a Marcelo Argote Díaz, quien es arqueólogo y también ha trabajado con la cultura chiripa en la península de Taraco. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros y gracias por venir a compartir sus experiencias y su conocimiento sobre la cultura chiripa. Delfor, me gustaría que empecemos un poco a contextualizar las investigaciones que se han venido realizando en la península de Taraco y específicamente sobre la cultura chiripa. Para que nos empieces a contar, por favor. Claro que sí, gracias por la oportunidad. Antes que nada, digamos, Chiripa, perteneciente, digamos, a una organización cultural del periodo formativo, es algo así como un icono tan grande como, digamos, por los horizontes posteriores de Tiahuanaco. Tanto ha sido el interés por la cultura como tal que ya se van notando ya aportes desde 1932 con las incursiones de Bennett, ¿no? Procesos que han ido continuándose hasta 2006 por constantes proyectos cortos también como de largo aliento, como el proyecto de la Universidad de Berkeley, que lo conocemos por sus siglas en inglés como el TAP, o también la intervención ya del Estado como ya desde el 2005 hasta el 2007. En sí, todos estos trabajos han puntualizado que, más que todo, la península del Taraco como tal está asociada, digamos, a un crecimiento de una organización formativa a partir del 1500, que se podría extender continuamente y en diferentes periodos y con subdivisiones según los autores, hasta lo que podríamos hablar del 250 después de Cristo, en lo que conocemos como el periodo formativo temprano, medio y tardío. Más que todo, el desarrollo Chiripa está desarrollando en lo que entendemos dentro de la gran cronología de los Andes, dentro del formativo temprano hasta el formativo medio.
con un periodo de crecimiento del 1500 hasta el 200 antes de Cristo, con un crecimiento bastante fuerte. Estas etapas, aunque parezca bastante lineal el asunto y parezca bastante lineal explicarlo como tal, digamos, sí han estado mostrando que lo que conocemos como la cultura chiripa ha tenido un proceso ya de que, más que todo, en organización social, en cuestiones políticas, en cuestiones religiosas, han ido dando lo que para la cuenca sur del lago Titicaca es comparable con las partes norte y oeste, digamos, con otras diferentes tradiciones formativas. El periodo inicial, digamos, desde 1800 a 1912, ya estamos hablando de una sedentarización como tal. No llegar, también tal vez el formativo, como lo entendemos, es bien general, ¿no? Agricultura, asentamientos y todo, pero sí estamos observando que la península de Taraco está mostrando eso, ¿no? Está creando, aparte de una jerarquización social, está creando los primeros espacios públicos, ¿no? Los primeros espacios rituales. Y esta ritualidad que después en un formativo ya medio, con una mayor jerarquización y complejización de la sociedad como tal, llegan a constituirse en espacios tan grandes como el mismo Montículo Chiripa, digamos, ícono de la cultura. En desmedro también de algunos lugares que no han sido tan potencialmente expuestos, digamos, al público en general, pero sí de importancia, que vienen también desde el 1500, sitios tan importantes como Sonaji, como Caloyuni, también en la península de Taraco. Todos estos sitios como tal estaban mostrando que el desarrollo cultural de lo que viene a ser Chiripa ha sido tan fuerte que ha podido ser una de las mayores formaciones políticas previas a Tiwanaku, con una influencia tan grande que se ha extendido por toda la parte sur del lago Titicaca. Tanto así que, digamos, solo en el aspecto religioso, que es una de las materialidades encontradas más fuertes en el contexto arqueológico con la tradición de las estelas, que desde 1945 pues Nazca ya nos estaba mostrando, pero después con los trabajos de Karen Moore y Chávez estamos viendo que estas estelas, muy aparte de ser una parte de la ritualidad, de lo que era la parte formativa y la parte sur, más que todo es un elemento que une a todos estos asentamientos. Entonces, los une en diferentes formas, no solo es una ritualidad, sino también la misma tradición pajano, la Yayamama, también conocida como Yayamama, está absorbiendo muchos aspectos de la vida política, social y económica, todos los está uniendo, porque estamos viendo que los tipos de asentamientos varían según el periodo, ¿no? Entonces, en algún momento estamos viendo que crecen centros, pero cuando se crece una mayor densidad poblacional, se están adhiriendo a estos centros antiguos. Ya cuando están en los periodos ya finales de lo que es Chiripa como tal, digamos, estamos viendo una disminución de centros antiguos con respecto a otros grandes. Estamos también, los arqueólogos están hablando de que hay otras formas que están sobreviviendo, otras organizaciones que están sobreviviendo y que a la par van a ser paralelas, y en algún momento esa transición, cuando aparece Tiwanaku, todavía no la tenemos muy clara. Sobre esta transición a Tiwanaku y sobre esta parte tan especial que menciono sobre la ritualidad, estaba leyendo que se habían encontrado ya en la península de Taraco templetes semisubterráneos, que tal vez es una de las características más llamativas y más conocidas por la comunidad en general, digamos, ¿no? Sobre lo que son las culturas altiplánicas. Claro, justamente es uno de los objetivos que nosotros tenemos, era reconstruir uno de los templetes, pero Tiwanaku en Chiripa, ¿no? Y bueno, se ha dado, ¿no? Justamente hemos terminado con el objetivo, con éxito, con bastante éxito, pienso yo. Y sobre la ritualidad, pucha, Chiripa definitivamente es un lugar fantástico para estudiar la ritualidad que tienen allá. En primer lugar, tenemos mucho, como por ejemplo, desde los mitos que tienen, mitos, ritos y actividades dentro de su estar común, ¿no? del día a día, ¿no? Del día a día, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que nosotros tenemos sobre ritos es justamente la construcción. Para mí, al haber hecho un estudio arqueológico sobre una de las estructuras Chiripa, me ha demostrado que la construcción de una casa, en específico la
la casa primordial, ¿no? La que se construye para la familia nuclear, papá, mamá, hijo, es importante y es una forma tridimensional de ver la cosmovisión andina en una casa, ¿no? En una construcción, de leer, porque los procesos que tiene esta construcción, desde el basamento hasta el techado de la casa, en el cual se ha enfocado este estudio arqueológico, está lleno de ritos. Y los elementos constructivos son totalmente significativos y entrelazados, ¿no? Entonces, por eso yo indico que es una forma tridimensional de ver la cosmovisión andina en una casa. Ustedes tengo entendido que han trabajado juntos, justamente en la península de Taraco, en el mismo proyecto, ¿no? Marcelo, ya me estabas comentando un poco sobre cómo habías encontrado. Y bueno, en primer lugar, nosotros hemos decidido, a partir del hallazgo de una estructura de Chiripa, la pregunta primera ha sido, ¿cómo ha sido el techo? ¿No? O sea, ¿cómo era construido el techo? ¿No? Bennett, Kiber, Zamora, Sánchez Bustamante nos estaban reportando ciertas formas de arquitectura, ¿no? Entonces, en la composición y la construcción del mismo montículo, que ni siquiera es un montículo, es una plataforma que se volvió después montículo, estamos encontrando niveles diferentes de una arquitectura. Entonces, y cuando se intervienen, cuando teníamos esos datos del 34, del 50, entonces ya los teníamos ahí, pero de las investigaciones del 96 al 2006, ellos tenían evidencias muy poco conservadas. Una de las cosas, es que, por ejemplo, los del TAP ya hablan sobre un estilo arquitectónico, ¿no? Un estilo estructural, un estilo arquitectónico, y clasifican, ¿no?, las estructuras en Chiripa en tres puntos. Era las templetes semisubterráneos, las estructuras que están construidas, edificadas sobre la superficie, y otro que son los también construcciones semisubterráneas, pero en este caso no templetes, y no sé cuál es exactamente el término que utilizan los del TAP, pero esas tres son. Y la casa que nosotros encontramos justamente se encuentra en esta tercera categoría. Del semisubterráneo, pero no es un templete. No, es una edificación construida sobre la superficie, ¿no? Esta tiene diferentes características y bastante interesantes, ¿no? Es justamente el estilo arquitectónico es similar al que lo encuentra Bennett en el 41. Entonces es una base rectangular, el tipo de construcción es tapiado, los materiales son arcilla, ¿no? Canto rodado, por lo menos en la parte del frontis de la casa, ¿no? Y el doble muro de Chiripa que tanto lo caracteriza. Característico, ¿no? Esa es una de las características. Bueno, ¿cuáles son las características que definen a Chiripa como muy diferente de Tiwanaku? Porque tengo entendido también que algunas de las primeras excavaciones que se realizaron confundían cerámica Tiwanaku con Chiripa, y creo que eso todavía sigue incluso en discusión. Y creo que en lo de la cerámica ya quedamos como claro, digamos, qué es lo que tenemos que hacer, cerámica formativa, especialmente relacionada con temprano y el formativo medio. Los extensos estudios del TAP con Stidman y todo, ya nos están reportando, y los estudios de Broman igual están reportando claramente qué entendemos por cerámica Chiripa, ¿no? Del formativo tardío todavía tenemos que seguir peleando por mucho tiempo más, digamos, ¿no? Pero ya después encontramos la diferencia entre Tiwanaku y Chiripa. Tal vez Chiripa nos estaba dando, como te decía, las primeras formas de espacios públicos, ¿no? Espacios rituales. De lo que hablamos, que existen unos templetes semisubterráneos, se encuentran, digamos, en la parte norte de lo que es la península de Taraco, con el templete Choquehuanca, Santiago 1 y 2,
Después estos templetes ya tienen ciertas características, no son muy altos, tienen un muro perimetral, tienen unos pisos de arcilla, pero después esto ya se va complejizando como todo, ¿no? Entonces ya se crea el templete como tal, el montículo. Entonces hay un gran problema en entender, por mucho tiempo se decía que el montículo Chiripa tuvo en un momento un nivel de casas inferiores, que fue... se discute si ritualmente o violentamente fueron destruidos y se lo niveló todo para hacer el nivel de casas superiores que fueron ubicadas en el 2006, en el 33, en el 34, en el 50 por los demás investigadores, ¿no? Y todos estos pero asociados a un patrón libre, en menor, en mayor. Y para terminar el periodo, digamos, ya es la incursión del muro ya de piedra megalítico, ¿no? Entonces, de todo el proceso claramente para hacer más que todo para llamar la atención, ¿no? O sea, para llamar la atención para cuestiones rituales o lo tienes que hacer bajo tierra o lo tienes que levantar sobre el nivel, digamos, ¿no? Entonces este complejo de 14, 16 estructuras que después Marcelo lo va a mostrar, entonces estaba mostrando que sí había estas casas que no eran habitacionales como tal, sino parecían que eran rituales. Entonces hay mucha discusión sobre qué se hacía en esas casas, porque hay muchos niveles de género dentro de ellas. Están estas arcas de doble muro, ¿cuál era su utilidad? Tienes el primer reporte de una puerta corrediza. Sí, que eran de madera. Exacto, ¿no? Entonces la arquitectura Chiripa como tal es bien identificable y muy aparte ya estamos comenzando con los primeros motivos escalonados dentro de los Andes, ¿no? Muy previo a Tiwanaku, que después hizo una tradición que tal vez lo estamos ubicando primero en Chiripa, eso todavía falta una investigación para confirmarlo definitivamente. Bueno, creo que es muy bien dispersos, ¿no? en esta primera parte, pero bueno, nos tenemos que ir a un pequeño corte. Cuando volvamos hablaremos un poco más sobre la cultura Chiripa, hablaremos más sobre los estudios arquitectónicos y más sobre los estudios que han realizado ustedes. Sigan ahí y volvemos enseguida. Gracias por seguir con nosotros en su programa Tejiendo Conocimientos. No se olviden de visitar nuestras páginas de Facebook y de Twitter, Tejiendo Conocimiento. Bueno, seguíamos hablando con Marcelo y con Delfor sobre esta discusión que había sobre el montículo, ¿no? Cómo había llegado a ser un montículo, y me estaba contando Delfor que sí era al parecer una estructura rectangular y que después los mismos chiripas fueron los que la fueron cubriendo, ¿no? ¿Cómo se llegó a descubrir este tipo de cosas? Porque Delfor nos dio un resumen de un montón de estudios que se realizaron desde el 32 hasta la actualidad, ¿no? Pero me gustaría que me cuenten más un poco de su experiencia, de cuando ustedes estaban trabajando ahí, del trabajo que ustedes han realizado. Bueno, en primer lugar han sido por áreas, ¿no? Yo estaba a cargo de la investigación etnoarqueológica, pero antes de eso estaba excavando, no tenía unidades de excavación. Y bueno, son diferentes. Claro que si bien ha sido interrelacionado nuestras áreas, porque tenemos arquitectura, tenemos conservación, análisis, restauración y etnoarqueología, como 5 áreas que interactúan entre sí para cumplir los objetivos del proyecto arqueológico Chiripa. Los componentes, estos 5 componentes que nombra Marcelo, estábamos viendo, dentro de lo que comentaba, ¿no? Al principio de todo, es dentro de cuando la empresa privada viene y pone la plata, digamos, ¿no? Entonces la política de ese momento era puesta en valor, sí o sí. Pero tampoco era un proyecto jalado de los pelos ni aislado, digamos, ¿no? El proyecto Chiripa también va de la par de lo que se hizo en Acapana en algún momento, de lo que hizo en Pumapunku igual en otro momento, igual Sobose, después ya vino Huari para Pumapunku y todo. Pero más que todo nosotros, como dentro del proyecto Culturas para el Desarrollo, Chiripa estaba entrando dentro de un gran eje turístico para toda la provincia de Ingavi, digamos, ¿no? Y la misión que nos dieron, porque al final se la vio como tal, era que hacer una reconstrucción y una conservación del templete Tiwanaku 3. Y aunque era anecdótico como tal, no había otra parte no intervenida por tantos años que el Montículo Norte. Era algo así que, bueno, ya todos han excavado en todo lado, porque así fue, si ustedes tienen el Montículo Norte.
y tienen que encontrar una estructura. Tienen que la puesta en valor. El proceso de excavación fue interesante, ¿no? Porque estábamos viendo unidades de proyectos anteriores que no habían sido reportadas. Entonces sí habían hecho excavaciones ahí, pero nunca, solo se habían estado encontrando con rellenos de disturbaciones modernos y también ya históricos, digamos, ¿no? Entonces nosotros seguimos apuntando. ¿No? Encontramos superficies tihuanaco asociadas al templete 3, chayas y todo, y hasta que estamos llegando a un nivel de compactación de un relleno que parecía cultural y bueno, ahí entró Marcelo en acción, ¿no? Él fue el que encontró el muro norte de la estructura, digamos, ¿no? Entonces, lo interesante de esto era que estamos encontrando una estructura del nivel de casas superiores, del formativo medio, digamos, que estaba, a diferencia de las otras estructuras que encontraron Kidder, que encontró Bennett de Portugal, estaba mejor conservada. Sí podíamos identificar tanto los muros laterales como también la puerta corrediza, muchos elementos, pero no estamos encontrando el contexto asociado, o sea, la destrucción y la modificación tanto, había mostrado que... Aquí te mostraré. Entonces, ese fue el resultado final, digamos, ¿no? Lo que habíamos encontrado como tal, y vemos mucha disturbación en el asunto, y al interior la vemos completamente limpia, no había absolutamente nada, ¿no? Unas especies de quema, entonces diferíamos mucho, un piso de arcilla, que en algún momento decidimos no romperlo, digamos, ¿no? Porque cuando Bennett, el 33, rompe piso de estructura, encuentra, si no son 12, son 14 entierros bajo piso. Entonces ya nuestra modificación y nuestra exposición del patrimonio arqueológico, en este caso arquitectónico, prehispánico, ya era mucha. Sí habíamos encontrado eso y queríamos ver que ya habíamos reconstruido un templete, digamos, ¿no? A partir de las normas básicas que se daba dando el Estado como tal, con las mismas metodologías que estaban terminando en Punco y en Acapana, digamos, más otras particularidades propias del proyecto. Entonces, a partir de eso se hizo un plan de conservación, se hizo un tinglado, se intervino con el proceso de conservación como tal. Y para que esto no siga colgando, porque el gran problema es la adscripción y el apoderamiento de tu patrimonio. Entonces, por más que todo por la comunidad. El 2007 se hizo el lanzamiento de la cultura chiripa. El 2008 se hizo el relanzamiento de la cultura chiripa. Entonces, Soboa se ha seguido con el puerto Zapana, tratando de que se pueda integrar, digamos, ¿no? Hasta ahora es una cuestión pendiente, que Chiripa entre dentro de un circuito, que tenga alianzas estratégicas para poder, digamos, o sacarse turistas de Tihuanaco, digamos, ¿no? Que puedan llegar ahí, o de Leija Pariki, ¿no? O llegar ahí, digamos, a grandes luces, digamos. Eso es lo que fue el proyecto del 2005 al 2007. ¿Cómo está ahora la cosa? Yo la verdad hace mucho tiempo que no voy a Chiripa, hace un año realmente que no voy a Chiripa, pero la última vez que estuve, bueno, he visto que está tan descuidado que da pena, ¿no? La estructura está totalmente destrozada y a pesar de que tiene un tinglado, bueno, ha habido bastantes críticas, ¿no? Al proyecto arqueológico de Chiripa, ¿no? Críticas bastante ¿cuáles? fuertes, ¿no? Y bueno, pero yo pienso que lo que se ve por fuera no se debería tanto criticar. Los estudios que se han hecho, a lo menos en las 5 áreas en las que hemos trabajado, los hemos hecho muy profesionalmente. Y bueno, ya justamente tenemos los datos y los resultados que hemos sacado a partir de eso. Y bueno, está totalmente, yo creo que el problema es que no se ha podido continuar con los estudios que estamos realizando y con la conservación. La conservación tenía que ser urgente, ya, hacia el tiro que nosotros habíamos descubierto la casa, pero no se la hizo. De hecho, pasó mucho tiempo hasta solo para el tinglado, cubríamos la casa con arena fina para protegerla. Tenemos el piso, las paredes, todo se protegía. Todos los días protegíamos las paredes y el piso de la estructura que tiene como 4 por 6 metros aproximadamente, ¿no? Entonces, sí, digamos, ¿no? Esta
si se puede decir, hasta ingenuidad, digamos, ¿no? de querer una puesta en valor tiene que ser continua y constante. En esos 3 años sí había, la gente sí estaba capacitada y sabía exactamente lo que tenía que hacer. ¿Me estás hablando de la gente de la comunidad local? Completamente. Las autoridades locales igual lo sabían como tal. Entonces, tiene que hacerse limpieza, tiene que verse esto, pero en algún momento se fueron por su lado y el sitio se quedó solo nuevamente. Y terminó el proyecto, Terminó el proyecto y llegamos con este relanzamiento, digamos, de la cultura chiripa, ¿no? Bailes, visitas, todo eso. Y para ese día te lo barrían, digamos, ¿no? Para el segundo año, para ese día también te lo barrían, pero nada más. Después ya, observando todo esto y viendo todo esto, entonces tomamos la decisión de seguir buscando el financiamiento para algún otro proyecto. Básicamente hay un proyecto, es como un proyecto de conservación completamente urgente, digamos, que estamos haciendo con la arquitectura expuesta y sobre todo que el municipio como tal de Caracas se involucre en eso. Entonces, dentro de las nuevas normas que hay en el Estado, entonces, que el municipio sí pueda administrar este sitio y custodiar hasta donde más se pueda. Bueno, sobre este tema hemos hablado un montón también, sobre el tema de las autonomías, la descentralización, el involucramiento y el empoderamiento local y un montón, ¿no? Bueno, seguramente que la gente que nos sigue en el programa ha debido seguir estas discusiones en anteriores domingos que nos han visto y bueno, saben lo complicado que puede ser hablar de estos temas, ¿no? Ahora producción me informa que tenemos una pregunta de la gente que está acá. Vamos a escuchar. ¿Y para quién es la pregunta? Buenas noches, mi nombre es Mary Vilelo. Quisiera preguntarle a Delfor, ¿de qué forma se puede identificar de qué forma es posible identificar que ha existido jerarquías en la cultura chiripa? ¿A partir de qué métodos es posible identificar esta jerarquía en la cultura chiripa? Bueno, todo hablando a partir de la muestra material, los contextos rituales como tal de Chiripa, el periodo formativo es una jerarquización política completa, digamos, ¿no? Entonces, y la jerarquía política siempre está asociada a lo ritual, ¿no? Entonces, de repente estamos viendo en el andar lineal de Chiripa, estamos viendo ciertos elementos de prestigio y de lujo involucrados con ciertas actividades rituales. Entonces, ciertos grupos de la sociedad chiripa, que son líderes, que son jerarcas como tal, para mantener ese liderazgo como tal, muchos van al discurso religioso como tal, ¿no? Entonces, también que vemos de ahí que Chiripa como tal es una sociedad que está consumiendo y que está trayendo y comercializando un montón de elementos que no son propios de su región. Entonces, si a la vez tú eres jerarca, traes comercio, haces ritualidad, haces escena, entonces sí te marcas como diferente. Y esas cosas con cornetas, cerámica bien decorada, estas casas que estábamos mostrando, si estás viendo que sí hay una jerarquización bien diferente de lo que son los otros asentamientos. En las prospecciones y otras excavaciones de contextos que ha hecho el TAP, digamos, se está viendo ya el carácter doméstico, ¿no? Lo ritual, espacios ya extras a lo que es el templo. Entonces sí podemos identificar esta diferencia, ¿no? Y que tiene que ser así, digamos, porque ya en el periodo informativo medio se desarrolla mucho más grande, ¿no? Entonces, como tal, la política, la economía y lo religioso se profundiza mucho más. En el caso de lo religioso, por ejemplo, nosotros en arqueología siempre escuchamos un detalle. Esta es una estructura doméstica, esta es una estructura religiosa. Y claro, nosotros decimos, esta es una estructura religiosa, ¿no? Pero de hecho es tan pequeña y bueno, la disposición que tiene de las arcas da para decir que es obviamente ritual, una estructura ritual frente a justamente el templete que había ahí, ¿no? La posición nos indica eso, ¿no? Pero al realizar el estudio arqueológico, nosotros, en primer lugar, hemos pretendido determinar cuál es el estilo de construcción del techo. Nos interesaba saber cuál era el techo. Entonces, ahí podemos, justamente podemos, en el transcurso de la investigación, hemos visto que los rituales es parte de toda la vida del hombre, ¿no? Tanto en la parte doméstica como en la ritual, espiritual. Con
referencia a las deidades o espacios específicos, ¿no? Para realizar esto. Entonces te inmersa en todo, es transversal. ¿No? Entonces, bueno, lo que quería decir con esto es que, como decía en un principio, la construcción de una casa en Chiripa, etnográficamente hablando, implica ritos desde el principio. Nosotros a partir de la arqueología conductual nos hemos adscrito a la arqueología conductual como método, un tipo de investigación cualitativa y el método ¿no? ¿Por qué? Porque nos permitía conocer a partir de la conducta humana relacionar los artefactos que están en contexto arqueológico, ¿no? Entonces esa era nuestra base para poder seguir, para poder determinar de alguna manera o aproximarnos a cómo era la casa. Estudio que no se ha realizado en ningún lugar, ¿no? Estábamos en los estudios sobre cómo es el techo de las casas, siempre, de hecho nosotros al tiro hemos dicho, esas dos aguas, ¿no? Esas dos aguas, pero después la pregunta es, ¿pero por qué esas dos aguas? Entonces tenemos que refutarnos nosotros la respuesta que hemos dado. Entonces, y bueno, yo puedo de alguna manera indicar que definitivamente por la concepción andina que tienen los de Chiripa, es de los aguas. Y tiene una representación tanto de la mujer, del varón. Es una historia en realidad linda sobre la construcción del techo y cómo se da la construcción y los ritos que van siguiendo el proceso. Es impresionante que todas estas cosas las podamos conocer a partir de la arqueología. Creo que para la gente que sigue el programa y que no es de las carreras de antropología y arqueología, de repente empieza a fascinarse y dice, ¿cómo pueden, a partir de estos materiales, implicar tantas cosas, ¿no? Es súper interesante. Tenemos que irnos un breve corte. Cuando volveremos con la última parte del programa, de las conclusiones y hablando un poco más sobre la cultura chiripa. Gracias por seguir con nosotros. Me indican que tenemos una pregunta más para uno de nuestros panelistas. Bueno, a los dos, quisiera saber, me llamo Andrea y soy de la carrera de arqueología y quisiera saber cuáles son los íconos representativos que distinguen a la cultura chiripa. Bueno, en primer lugar todos conocen la famosa estela Chiripa, ¿ya? Después está lo escalonado de la estructura Patch 01, ¿no? El escalonado que tiene. Y otro elemento, yo podría poner el zorro que está en la estela Chiripa. El perro llama. No es zorro. ¿Zorro o perro llama? La discusión está abierta. Sí, la discusión está abierta, ¿no? Yo pienso que es zorro porque hay definitivamente, al ver los ritos que tenían en Chiripa, un elemento principal es el zorro en sus festividades. Y el zorro está incluido en los mitos del origen de la agricultura, ¿no? Por esto de que va a la fiesta con el cóndor, a la fiesta del cielo, y agarra y al estar volviendo después de haberse empachado y todo, haber tomado y comido a gusto, agarra y se baja por una cuerda porque el cóndor ya no lo puede devolver a la tierra. Se está bajando por una cuerda que justamente es la cuerda con la que se amarra los techos en Chiripa. Es una paja que le llaman hichu y la cuerda se llama ala, ¿no? Tengo aquí algunas imágenes justamente sobre eso y están relacionadas a ese espacio liminal entre el cielo y la tierra, y es por eso que se la construye específicamente con esta cuerda de paja, ¿no? Aquí tenemos una imagen de esto. Entonces, el zorro es un elemento importante en Chiripa. Y por eso es un y zorro. está dentro de los mitos de origen de la agricultura y está ligado justamente también a la construcción de la casa. No sé si pueden mostrar esta imagen, es esta cuerda de paja
que se llama pala. Y hay especialistas que no todos podían coser esa cuerda. O sea que ya había especialización en el trabajo. En este caso en Chiripa solo había una persona, ¿no? Que te decía, bueno, en tanto tiempo te voy a entregar tantos metros de pala, ¿no? Entonces ya había un especialista. Entonces esos datos me dan a mí para por lo menos lanzar una hipótesis, decir, no, para mí era un zorro, no era un perro. Y otros elementos característicos, digamos, las cornetas que se los usaba, digamos, es muy típico Chiripa. Bueno, y aparte ¿qué se llama? El uso de fibras, digamos, vegetales en la cerámica siempre es un referente, digamos, no puedo ubicar algún Chiripa de un formativo inicial y todo lo demás. Y yo creo que lo más asociado a ellos también es la tradición pajana, que ya llamamos fuertemente con todos estos elementos arquitectónicos en el paisaje, en los rituales. Bueno, gracias. Tenemos una pregunta más de la gente que está acá en el estudio. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Rosa Villanueva, soy de la carrera de Arqueología. Mi pregunta es para ambos. Quisiera saber, ¿a consecuencia de qué eventos ha desaparecido la cultura chiripa? Nosotros también como arqueólogos quisieran saber eso. En realidad creo que hay varias hipótesis, ¿no? Desde el medio ambiente hasta conflictos bélicos. La desintegración política y religiosa también cuenta un fuerte acto, ¿no? Dentro de todo esto, porque sí, los reportes que estaba dando es que Chiripa comienza a decrecer, el sitio, el montículo Chiripa, en contraposición a otros asentamientos, ¿no? Y a la vez, cuando estamos hablando de esto, también estamos hablando que hacia el sureste, sí, hacia el sureste, en el Valle Tiwanaku está apareciendo Tiwanaku con todas las fuerzas, digamos, y un crecimiento constante, tanto así que ya está identificado y toda una migración hacia la capital Tiwanaku, digamos, que después pero eso lo quiere, y Tiwanaku va y se expande por todo lado, ¿no? Pero sí, digamos, si en algún momento tienes una competencia ideológica, política tan fuerte como el Tiwanaku que estaba naciendo en un valle próximo, y tú tienes tantos años de haber tratado de estabilizar todo esto, pero con los cambios constantes que puede aparecer en cualquier época histórica, tu discurso religioso, tu discurso político se puede ver, no sé, atacado y muchas veces ya que se cae frente a un poder mucho más grande. Tal vez puede ser bélico, puede ser político, o simplemente religioso, digamos, ¿no? O sea, Bueno, hay un montón de hipótesis. Si fuera bélico, por ejemplo, ya se tienen consideraciones de contra quién podría haber sido el conflicto. las hipótesis de Tiwanaku es que dicen que no son bélicos, aquí es puras alianzas, ¿no? Alianzas en que vas y te inmersas dentro de un estado mucho más grande, digamos, ¿no? Pero en algún momento estábamos hipotizando, digamos, ¿no? En el campo, digamos, que si alguna vez los han sorprendido los Chiripa por esta magnitud de destrozos que ves, modificaciones del montículo como tal, los pescaron de noche completamente, ¿sí? Porque todo estaba... Bueno, creo que esas son todas las preguntas que tenemos de producción. Estábamos hablando también sobre... Mira, una de las cosas, por ejemplo, que nosotros hemos podido llegar a conseguir con estos estudios es, por ejemplo, ver en la construcción de la casa, en la concepción andina del espacio, del tiempo, ver una división del trabajo, ¿no? Porque si bien el hombre construye la casa para un espacio que está dominado para la mujer, entonces hay una diferencia enorme. Las mujeres no tocan la construcción, sino, por ejemplo, son las dadoras del material, ¿no? Las que encuentran, las que buscan y las que se encargan del afar, ¿no? Después hay una concepción simbólica del techo y hay del techo Chiripa y la construcción de la casa, tanto de la casa como del techo, es una construcción que está ligada al ciclo agrícola, ¿no? ¿Cómo? Justamente por los materiales y por las temporadas, ¿no? Cuando llueve mucho no puedes construir. ¿Por qué no puedes secar La paja. el barro, ¿no? El adobe, en este caso el tapial, ¿no? La paja se da en ciertos tiempos. Entonces, en la época seca es en la mejor época para construir tu casa.
¿no? Un techo de totora dura aproximadamente entre 20 a 30 años, ¿no? Obviamente ya hoy en día están los techos de calamina, pero aún así siguen los ritos. De todas maneras, el espacio primordial, la estructura primordial ha sido, es la cocina, y está hecha de adobe, de barro, o está adosada a un tapial, una pared de tapial, y está con un techo de totora. Aún hoy. Aún hoy. Y ahí es donde se cocina, ahí están todos metidos. Puede ser Una casa grande, ¿no? Porque en Chiripa hay bastantes potentados, nosotros les decíamos. Tienen una casita, un montón de casitas, decimos, pueblito, no. Porque también, o sea, la comunidad de Chiripa, la misma península de Taraco, o sea, no solo es patrimonio arqueológico, digamos, ¿no? Como tal. Tiene una gama de cosas que te puede ofrecer para el entendimiento de muchos procesos históricos. El mismo montículo está en medio de una ex hacienda y una capilla de principios del siglo XX. ¿Esa hacienda de Díaz de Medina, puede ser? Era de los... De los Peña. De los Goy. No, Hortensia Peña. Pero, bueno, si tú estás metido, claro. Y es el proceso, digamos, es una de las pocas haciendas que queda en pie después del 52. Todas las demás haciendas que existían en la península han sido destruidas. Entonces, ¿no? Eso es una parte de la historia. Las tradiciones que consiguió Marcelo a partir de su trabajo etnográfico es otra extensa, ¿no? Taraco, que siempre pelea ser la cuna de la morenada, un repositorio arqueológico que tienen ahí. Entonces, sí es un complejo grande, ¿no? Y ahora con el nuevo puerto de Zapana, que es algo bastante llamativo, sí tienes un potencial, digamos, un fuerte potencial. Y ahora tanto, o sea, sí puede ser para la investigación arqueológica, pero ya esa península sí recorrido de punta a canto, digamos. Pero sí ahora tal vez con este rescate de la memoria que hizo él, o tal vez el rescate del patrimonio arqueológico que aún sigue pendiente. Uno de los problemas que teníamos con Chiripa al hacer el estudio histórico, porque como herramienta se utilizaba la historia divulgativa, ¿no? Entonces, al hacer el estudio histórico ya no sabíamos de dónde había aparecido Chiripa, de quién era Chiripa, cómo era Chiripa, por qué se llamaba Chiripa, ¿no? O sea, de qué ayllu era. Entonces hemos ido al archivo de La Paz a buscar. No me acuerdo cuántos archivos, ¿no? Justamente para saber de quién era, a quién más pertenecían estos terrenos, antes de estas hermanas Peña, que eran dos hermanas extranjeras, al parecer españolas, ¿no? No eran peruanas, o el capataz era peruano. El capataz creo que era peruano, en realidad. Pero, y claro, hemos visto las historias y todavía siguen sus descendientes, siguen viviendo, ¿no? Tanto del capataz que era Sibirico, ¿no? Sibirico. Y hay toda una historia con respecto a la hacienda y a la iglesia. Esta iglesia que tiene un estilo constructivo gótico, ¿no? Y está alfombrado por paja. Todo está alfombrado por increíble. Ese lugar es increíble y nadie dice nada y no lo abren, solo para el 3 de mayo que era la fiesta del Señor de Mayo. ¿No? Entonces claro. hemos conocido la famosa iglesia, ¿no? Tú caminas o visitas las casas de los comunarios y ves las joyitas de inmobiliario que habían antes en la hacienda, ¿no? Cosas bien interesantes, el papel tapiz que se mantiene, y es el proceso del 52. También nos contaban que nosotros vivíamos en la hacienda, ¿no? Entonces debajo de nuestros cuartos estaban los calabozos donde ocultaban a los campesinos para que no vayan a la guerra del Chaco. Cosas así. Entonces sí hay una gama explotable completamente, digamos, ¿no? Y estás tan cerca de Lucurmata, tan cerca de Tiwanaku. Al parecer, por ejemplo, para las expropiaciones, por ejemplo, para cuando Zárate Vilca, es posible que la comunidad de Chiripa haya de alguna manera protegido la hacienda, porque es la única que, como dice, fue la única que quedó en pie. Entonces se hace también, defienden la hacienda, las dueñas venden la hacienda a un padre, el padre Tumiri, o Pumiri creo que era, un padre bien conocido aquí en La Paz, no sé si Tumiri, el padre Tumiri, lo vende y después los comunarios le hacen un juicio al padre para expropiarlo y entregarlo, ¿no? Que sea comunitario. Entonces es bastante amplio. Podríamos contar un montón realmente. Sí, aparte.
las mismas experiencias en 55 temporadas. 5 temporadas. 5 temporadas porque era un trabajo extenso en sí, digamos, ¿no? Una reconstrucción a partir de prueba que está todavía in situ de un templete tiwanaku que se puede complicar. Y con el uso de ciertas tecnologías completamente locales, digamos, ¿no? Con afectación mínima de lo que se buscó, y altos trabajos de conservación y ciertos demás, ¿no? Como se puede decir, como la receta de la abuela, digamos, ¿no? Con todos los secretos que ellos mismos tienen en su mismo gremio, ¿no? Hicieron permisible que este templete sea el que mejor se conserva hoy. Sí, conservado. Veía en unas fotografías que al templete le habían incluido como unos muros encima, o es parte de la reconstrucción. ¿Cómo era, no? El montículo está tapando el Sí. templete, decías, ¿no? Sí, sí, era parte de la conformación del montículo como tal. Y que como todos estos niveles que casi en algún momento estuvieron asociados a un nivel hundido, entonces cuando llega a una clase mucho más grande, entonces, ahondan más el patio hundido y dejan lo demás expuesto, pero los niveles superiores ya son completos rellenos naturales. Ah, ya. Bueno. Perfecto, creo que eso es todo por esta noche. Mil gracias, Marcelo, mil gracias, Delfor, por estar con nosotros. Gracias también a la Facultad de Ciencias Sociales, a las carreras de Antropología y Arqueología y a Televisión Universitaria por brindarnos el espacio, y a todos ustedes por seguirnos como todos los domingos. Creo que hemos aprendido realmente bastante sobre Chiripa hoy. Más, gracias a ustedes. Gracias y hasta una próxima ocasión.